No fue el silencio lo que protegió esos archivos, fue el poder. Imagínate una puerta que no se cierra con llave, sino con siglos. Una puerta detrás de la cual no hay un solo secreto, sino miles de decisiones, cartas, juicios, favores, condenas, absoluciones, pactos y miedos acumulados como polvo sobre el cuero viejo. Cuando la mayoría de la gente oye archivos del Vaticano, piensa en una bóveda oscura, en monjes que susurran latín, en documentos prohibidos y en una verdad tan explosiva que podría romper la fe de medio planeta. Pero la realidad, como suele pasar, es bastante más extraña, porque una parte de esos archivos sí está abierta a investigadores cualificados, con normas estrictas, cupos limitados y un acceso muy controlado. No es una fantasía sellada para siempre. El problema es otro. Lo verdaderamente delicado nunca se ordena solo por estanterías, sino por tiempo, jerarquía y conveniencia. Y ahí empieza la pregunta incómoda. Si una parte puede consultarse, ¿por qué sigue existiendo la sensación de que lo esencial permanece fuera de alcance? La trampa está en las palabras. Durante siglos, el nombre que encendió la imaginación del mundo fue Archivo Secreto Vaticano. Y claro, en una época obsesionada con conspiraciones, la palabra secreto hizo el resto. Pero en el uso latino histórico, secretum no significaba exactamente oculto al estilo novela de espías, sino más bien privado, personal, reservado al pontífice. Por eso, en 2019, el Papa Francisco cambió oficialmente el nombre a Archivo Apostólico Vaticano. No fue una operación cosmética sin importancia. Fue, en cierto modo, una admisión elegante de que el lenguaje moderno había convertido una institución documental en una fábrica de mitos. El Vaticano quiso decir, esto no es un cofre maldito, es el archivo privado del Papa. Pero aquí viene lo interesante, cambiar el nombre no desactiva la sospecha. A veces la sospecha crece precisamente cuando una institución intenta explicarse demasiado. Y esa sospecha no nació de la nada. Nació porque hablamos del centro documental de una institución que ha influido durante siglos en coronaciones, guerras, excomuniones, misiones, alianzas, censuras, herejías y diplomacia internacional. No estamos hablando de un archivo parroquial con partidas de bautismo y cuentas de velas. Estamos hablando de un organismo que conserva actos vinculados al gobierno de la Iglesia Universal y de la Santa Sede. Cada pergamino allí puede ser una pieza diminuta de una máquina gigantesca. Un borrador diplomático aparentemente seco puede explicar por qué un reino obedeció, por qué otro se rebeló, por qué un científico fue vigilado o por qué una orden religiosa cayó en desgracia. Ese es el verdadero magnetismo del lugar. No guarda solo secretos, guarda contexto. Y el contexto es peligrosísimo porque convierte los relatos sagrados y políticos en procesos humanos. Piensa en esto por un segundo. La historia, cuando se enseña al público, suele parecer una avenida limpia. Tal papa hizo esto, tal rey respondió aquello, tal concilio decidió lo otro. Pero en los archivos rara vez encuentras avenidas. Encuentras pasillos laterales, tachaduras, contradicciones, notas marginales, consultas, advertencias, borradores que nunca debieron sobrevivir y cartas escritas por personas que no sabían que iban a ser leídas 500 años después. Y eso cambia todo. Porque una cosa es la versión oficial de la historia y otra muy distinta es la carpintería interna de esa historia. ¿Cuántas veces una decisión espiritual fue también una decisión geopolítica? ¿Cuántas veces una condena doctrinal fue inseparable de un equilibrio de poder? ¿Cuántas veces lo santo y lo estratégico viajaron en la misma carroza? Por eso resulta tan fácil exagerar y decir que allí se esconde la verdad definitiva, pero la realidad es más fina. Un archivo no suele contener una bomba única. Contiene miles de fragmentos capaces de arruinar simplificaciones. Y eso, para cualquier poder antiguo,
puede ser incluso más incómodo que un escándalo puntual. Un escándalo se niega, se relativiza, se supera. Un conjunto masivo de documentos, en cambio, obliga a releer siglos enteros. Claro que el Vaticano no ayuda a disipar el aura. La institución funciona con ritual, protocolo y lentitud histórica. Y la lentitud, cuando se mezcla con autoridad moral, genera una forma muy especial de misterio. Hoy sabemos, por ejemplo, que el acceso para investigadores existe, pero no es libre como entrar en una biblioteca pública. Se exige cualificación, una solicitud formal, documentación académica y una carta de recomendación. Además, el número diario de investigadores admitidos está limitado. Es decir, no entras porque tengas curiosidad o porque hayas visto un documental a las 2 de la mañana y ahora quieras comprobar una teoría sobre evangelios perdidos. Entras si puedes demostrar una investigación seria y si tu tema encaja dentro de lo que ya está abierto a consulta. Incluso la consulta de unidades documentales tiene reglas precisas. El mensaje implícito es claro: conocimiento, sí; acceso indiscriminado, no. Y ahí aparece el primer gran malentendido popular. Inaccesible no significa que nadie pueda tocar nada. Significa que el acceso está mediado por filtros. Filtros de formación, de tiempo y sobre todo, de cronología. En la práctica histórica del archivo, los fondos se han ido abriendo por pontificados. Oficialmente, el acceso libre a los documentos agrupados por papados llega actualmente hasta el final del pontificado de Pío XII, en octubre de 1958, con algunas aperturas específicas adicionales, como la documentación del Concilio Vaticano II. Esto quiere decir que una inmensa parte del siglo XX más tardío, precisamente el periodo donde la Iglesia se cruzó con la Guerra Fría, las dictaduras contemporáneas, los grandes escándalos mediáticos y las transformaciones internas más sensibles, no está disponible de forma general como si fuera una vitrina transparente. Y no hace falta ser paranoico para entender por qué eso alimenta preguntas, porque una cosa es estudiar el medievo, donde los protagonistas llevan siglos muertos y el daño político inmediato es nulo. Otra muy distinta es abrir de golpe expedientes cercanos a nuestro tiempo, donde todavía hay reputaciones, familias, estados, congregaciones, procesos judiciales, memorias heridas y batallas morales en curso. Cuanto más te acercas al presente, menos historia parece y más responsabilidad viva se vuelve. El archivo deja de ser una catedral del pasado y empieza a parecer una sala de pruebas. Ahora bien, reducir todo a "el Vaticano oculta cosas para protegerse" sería demasiado simple, y las historias demasiado simples son peligrosas porque suenan satisfactorias. Existe también una razón archivística real: clasificar, restaurar, contextualizar y describir fondos inmensos lleva décadas. No hablamos de una caja con papeles y un etiquetado casero. Hablamos de kilómetros de documentación acumulada a lo largo de siglos, con materiales delicados, idiomas distintos, sistemas administrativos cambiantes y cadenas de procedencia que deben reconstruirse con precisión. El propio archivo subraya su misión de preservar y valorizar esos documentos, y los espacios de conservación muestran hasta qué punto algunos ejemplares requieren condiciones especiales. Entre las piezas destacadas conservadas figuran, por ejemplo, el volumen del proceso contra Galileo, documentos medievales de enorme valor y pergaminos de sellos de oro preservados en sectores climatizados. Dicho de otro modo, abrir un archivo así no es solo levantar una persiana. Es intervenir en un organismo histórico extremadamente frágil. Pero seamos honestos, la conservación explica una parte, no todo. Si fuera solo un problema técnico, la fascinación mundial no sería tan intensa. La fascinación existe porque hay precedentes en los que la apertura de documentos ha cambiado debates enteros.
Uno de los casos más potentes fue la apertura en 2020 de la documentación del pontificado de Pío XII, el Papa de los años de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, su figura fue objeto de discusiones feroces. Para unos, un diplomático prudente que actuó entre sombras para salvar vidas. Para otros, una voz demasiado silenciosa frente al horror nazi. Cuando Francisco permitió abrir esos fondos, el gesto fue presentado casi como una declaración moral. La Iglesia no debe temer a la historia. Y eso sonó noble, sí, pero también revelador. Porque nadie proclama que no teme a la historia si la historia fuera siempre cómoda. Y aquí conviene detenernos un instante. ¿Te das cuenta de lo importante que es eso? El simple hecho de que la apertura de unos documentos se perciba como un acontecimiento internacional nos dice que el archivo no es un almacén neutral. Es un escenario. Cada carpeta abierta reordena culpas, méritos, silencios y versiones. Cuando aparece un documento nuevo, no solo habla el pasado, hablan también todos los que durante años construyeron discursos sobre ese pasado. Historiadores, periodistas, creyentes, detractores, gobiernos, víctimas, apologetas. Un papel puede no derribar una institución, pero sí obligarla a convivir con un espejo menos amable. Y los ejemplos sobran. El archivo conserva materiales ligados al proceso de Galileo, una de las heridas simbólicas más famosas entre fe y ciencia. También ha albergado documentos de inmenso valor sobre el caso de Enrique VIII y su intento de anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Un conflicto que no fue simple drama matrimonial de palacio, sino una grieta tectónica que acabaría afectando a la relación entre Inglaterra y Roma. Incluso en la publicación de facsímiles oficiales aparecieron documentos relativos al proceso contra los templarios, una historia que el imaginario popular convirtió en sinónimo de complot universal, aunque la realidad histórica sea más áspera, más burocrática y precisamente por eso, más fascinante. Fíjate en la ironía. Mucha gente espera que el Vaticano esconda lo sobrenatural, evangelios que destruirían la Biblia, pruebas de criaturas imposibles, mapas de continentes perdidos, fórmulas prohibidas, objetos malditos, pactos con entidades innombrables, y sin embargo, una gran parte de lo verdaderamente explosivo no tiene cuernos ni brilla en la oscuridad. Lo explosivo es descubrir cómo funcionaba de verdad el poder sagrado cuando tenía que negociar con reyes, frenar crisis, administrar herejías, proteger su autoridad y al mismo tiempo sostener una imagen de continuidad divina. Lo monstruoso, si quieres una palabra más dramática, no siempre es una criatura escondida en un códice. A veces es la distancia entre el ideal proclamado y la práctica real. Eso no impide que alrededor de los archivos hayan crecido teorías de todo tipo. Algunas son casi folclore contemporáneo, que allí duermen evangelios suprimidos por demostrar una versión totalmente distinta de Jesús, que existen pruebas físicas del contacto con inteligencias no humanas recogidas por misioneros y nuncios, que se ocultan profecías completas jamás reveladas, que ciertas reliquias conservan propiedades anómalas, que genealogías enteras de Europa podrían releerse con una sola carpeta. La mayoría de estas teorías no resiste una revisión documental seria, pero, ojo, sobreviven por una razón psicológica muy profunda. El Vaticano es una de las pocas instituciones que todavía parecen unir lo visible y lo invisible, la piedra y el símbolo, la burocracia y el misterio. Cuando una institución tiene ese perfil, el público proyecta en ella todo lo que no sabe explicar. Y sin embargo, a veces la realidad alimenta el mito sin proponérselo. Porque sí existen hallazgos sorprendentes, documentos mal catalogados durante décadas, piezas redescubiertas y debates historiográficos que cambian por una sola lectura paleográfica. El famoso pergamino de Chinon,
ligado al proceso templario y redescubierto en el ámbito del Archivo Vaticano, impulsó nuevas discusiones sobre la absolución concedida a dirigentes de la orden y sobre la diferencia entre condena política y condena doctrinal. No es la fantasía de una secta inmortal, pero sí un ejemplo perfecto de cómo un documento puede obligar a matizar una historia que parecía cerrada. Y cuando una historia se reabre, el mito aprovecha la rendija. Aquí es donde muchos se equivocan al formular la pregunta. No debería ser ¿qué esconden? Debería ser ¿qué ritmo de verdad están dispuestos a tolerar? Porque una institución milenaria no gestiona únicamente información, gestiona tiempo histórico. Decide cuándo algo está preparado para ser leído, por quién y bajo qué marco interpretativo. Eso no ocurre solo en el Vaticano, claro. Lo hacen estados, servicios diplomáticos, ejércitos, corporaciones, monarquías. Pero en el Vaticano adquiere una densidad distinta, porque allí los documentos no afectan solo al prestigio administrativo, afectan a la memoria espiritual de millones de personas. Y aquí surge una cuestión todavía más delicada. ¿Puede una institución religiosa reclamar autoridad moral absoluta sobre episodios cuyo expediente completo todavía no puede examinarse libremente? La pregunta molesta. Y justamente por eso importa, porque quizá la inaccesibilidad no protege solo nombres o procedimientos, quizá protege ritmos de legitimidad. Una verdad retrasada sigue siendo verdad, pero llega al mundo cuando ya no hiere igual, cuando muchos protagonistas han muerto, cuando el clima político cambió, cuando la indignación pierde dientes. Abrir demasiado pronto puede ser un terremoto. Abrir demasiado tarde puede parecer administración del olvido. Por eso los archivos del Vaticano siguen inaccesibles, al menos en la imaginación colectiva, incluso cuando parte de ellos sí puede consultarse. No porque contengan un único secreto apocalíptico capaz de derribar la cúpula de San Pedro en una tarde, sino porque representan algo más inquietante: el control de la memoria. Y quien controla la memoria no domina solo el pasado, también negocia el significado del presente. Pero todavía no hemos entrado en la zona más inquietante de todo esto, porque una cosa es hablar de papas, de diplomacia, de Galileo o de los templarios. Otra muy distinta es preguntarse qué ocurre cuando los archivos tocan fenómenos que no encajan del todo en la categoría de error, política o teología. Casos de visiones, informes sobre prodigios, correspondencias sobre reliquias imposibles, criaturas descritas en regiones remotas, testimonios enviados por misioneros que juraban haber visto lo que en Europa sonaba a leyenda. Y ahí, justo ahí, empieza el corredor donde historia y vértigo dejan de caminar separadas. Hay cartas que, leídas hoy, parecen administrativas, pero en su momento podían decidir si una visión era considerada milagro, fraude, enfermedad, herejía o amenaza política. Y eso importa más de lo que parece, porque cuando una institución tan antigua se enfrenta a lo inexplicable, no solo intenta discernir si algo es verdadero o falso, también calcula qué efecto tendría admitirlo. Un prodigio reconocido fortalece la fe, sí, pero también puede desatar fanatismos, peregrinaciones descontroladas, luchas entre órdenes religiosas, intereses económicos y enfrentamientos de autoridad. En cambio, un prodigio silenciado evita incendios, aunque al mismo tiempo alimenta la sospecha de que se ha escondido algo demasiado grande para ser contado. Por eso, cuando la gente imagina los archivos del Vaticano, no piensa únicamente en política eclesiástica. Piensa en expedientes sobre fenómenos que desbordan la lógica ordinaria. Y en este punto, conviene ser extremadamente cuidadosos, porque el tema es un imán para la exageración. El Vaticano, a través de distintos dicasterios y de la tradición eclesiástica, sí ha tratado a lo largo de los siglos informes sobre visiones, apariciones, revelaciones privadas, supuestos milagros, reliquias dudosas,
posesiones, exorcismos y cultos populares difíciles de controlar. Eso es un hecho. Lo que no podemos afirmar sin caer en ficción es que exista una sala secreta llena de pruebas irrefutables de criaturas imposibles, tecnología perdida o entidades no humanas clasificadas por monjes con guantes blancos. La diferencia entre una intuición fascinante y una afirmación histórica seria es enorme, pero precisamente en esa distancia vive el misterio. Piénsalo bien. Si durante siglos los obispos, nuncios, inquisidores, teólogos y misioneros enviaron informes desde todos los rincones del mundo, ¿qué clase de relatos llegaron a Roma? No solo cuestiones doctrinales, desde luego, también noticias sobre prácticas rituales desconocidas en Europa, testimonios de curaciones extrañas, fenómenos celestes interpretados como presagios, objetos venerados por comunidades enteras, relatos sobre seres vistos en selvas, montañas o desiertos, cadáveres incorruptos, estigmas, voces, olores inexplicables, sueños colectivos y rumores tan persistentes que era imposible ignorarlos. Ahora imagina ese flujo durante siglos. No estamos ante una anécdota exótica, estamos ante una inmensa red global de observación antes de que existiera la idea moderna de globalización. Una red imperfecta, supersticiosa a veces, pero extraordinariamente extensa. Y ahí aparece algo que casi nadie menciona. El Vaticano no solo recibía fe, recibía información sobre pueblos, lenguas, costumbres, conflictos, mitos locales, enfermedades, rarezas naturales, ruinas antiguas, cultos sincréticos y toda clase de fenómenos interpretados a través del marco mental de su tiempo. Eso convierte sus archivos en algo más que un depósito religioso. Los convierte en una especie de memoria planetaria parcial, filtrada por ojos clericales. Ese matiz es decisivo, porque cuando un misionero del siglo XVII describía una criatura extraña, quizá no estaba hablando de un monstruo real, sino de un animal malentendido, de una alegoría local, de un miedo colectivo o de una metáfora traducida torpemente. Pero aún así, el documento tiene un valor inmenso. Nos muestra cómo una civilización observó a otra y cómo el asombro se convirtió en expediente. Ahora bien, aquí entra la pregunta deliciosa y peligrosa. ¿Cuántos de esos testimonios quedaron reducidos a notas marginales? ¿Cuántos fueron archivados como curiosidades? ¿Cuántos se reinterpretaron doctrinalmente? ¿Y cuántos jamás salieron del círculo interno porque podían resultar teológicamente incómodos? Nadie serio debería responder a eso con una certeza teatral, pero es razonable sospechar que, en una institución obsesionada con distinguir entre lo divino, lo demoníaco, lo fraudulento y lo políticamente inconveniente, hubo muchos casos delicados que no podían despacharse con una simple etiqueta. Mira el problema desde otro ángulo. Supón que en una región remota se reportaba una figura venerada por la población local. Supón que esa figura provocaba curaciones atribuidas a su intercesión. Supón también que el símbolo asociado a ella no encajaba del todo con la ortodoxia cristiana y mezclaba elementos precristianos, indígenas o paganos. ¿Qué hace Roma? Si condena todo de inmediato, puede perder una comunidad entera. Si lo aprueba sin reservas, corre el riesgo de legitimar una devoción ambigua. Si investiga demasiado, reconoce implícitamente que allí hay algo serio. Si lo silencia, deja un hueco que luego llenarán el rumor y la leyenda. Esta tensión fue real en múltiples procesos históricos de evangelización, y cada una de esas tensiones pudo dejar rastro documental. Por eso, hay investigadores que consideran fascinante no tanto lo sobrenatural en sí, sino la forma en que la Iglesia administró lo extraordinario. Porque esa administración revela algo profundo sobre el poder. Un milagro espontáneo pertenece al pueblo. Un milagro reconocido pertenece también a la institución. Y entre una cosa y otra,
media un proceso de examen, cautela y control. No es casual. El cristianismo histórico siempre necesitó convivir con experiencias intensas de lo sagrado, sin permitir que esas experiencias destruyeran la estructura. Demasiado orden mata el fervor. Demasiado fervor mata el orden. Los archivos, en ese sentido, podrían leerse como el campo de batalla silencioso entre ambos impulsos. Y después están las reliquias. Las reliquias. Ahí entramos en un territorio donde la historia, la devoción, el comercio, la política y la imaginación humana han bailado abrazados durante siglos. Huesos atribuidos a santos, fragmentos de madera vinculados a la cruz, telas, dientes, ampollas de sangre, cadenas, piedras, clavos, vestiduras, manuscritos, objetos de martirio. Algunos tuvieron cultos muy bien documentados. Otros circularon entre cortes, monasterios y ciudades como si fueran pequeñas bombas de prestigio espiritual. Una reliquia importante no solo atraía peregrinos, también traía dinero, influencia, legitimidad y centralidad simbólica. En otras palabras, una reliquia podía convertir a un lugar secundario en un centro del mapa mental de Europa. Ahora imagina la cantidad de disputas que eso generó: duplicaciones absurdas, falsificaciones interesadas, autenticaciones dudosas, rivalidades locales, tradiciones contradictorias. La Iglesia desarrolló mecanismos para examinar estos casos, pero nunca operó en un vacío puro de racionalidad. Había presión social, devoción genuina, expectativas económicas y necesidades políticas. ¿Cuántos expedientes sobre reliquias problemáticas habrá en ese océano documental? ¿Cuántas veces se sospechó de fraude y se actuó con prudencia para no escandalizar a los fieles? ¿Cuántas veces una falsedad útil sobrevivió porque destruía menos que la verdad? Esa clase de preguntas no necesita demonios para resultar perturbadora. Y, sin embargo, los demonios también entran en escena, no como caricatura de película, sino como categoría histórica concreta dentro del pensamiento católico. Durante siglos, la Iglesia se vio obligada a diferenciar posesión, trastorno, sugestión, simulación, brujería acusada y crisis espiritual. Esa frontera nunca fue sencilla. Hoy nos resulta fácil mirar al pasado y decir, aquello era epilepsia, aquello histeria, aquello psicosis, aquello manipulación. Pero para quienes vivían dentro de otro horizonte mental, los signos podían interpretarse de otra manera. Y Roma no trataba estas cuestiones solo como anécdotas rurales. Las encuadraba, las vigilaba, las regulaba, las corregía. De ahí que muchos se pregunten si en los archivos más sensibles existen casos particularmente extraños, episodios que no encajaban del todo, ni siquiera para los examinadores de su época. Es aquí donde el imaginario popular se dispara y empieza a construir una galería fantástica. Informes sobre criaturas híbridas, niños nacidos con señales consideradas infernales, mares donde aparecían bestias imposibles, montañas custodiadas por presencias no humanas, tumbas abiertas de las que salía perfume o terror, cadáveres incorruptos cuya mera proximidad alteraba a los presentes. La mayoría de estos relatos no serían pruebas de nada extraordinario en sentido moderno, pero como materia histórica son oro puro. Nos permiten ver cómo el ser humano ha intentado comprender lo anómalo. Y si Roma conservó muchos de esos testimonios, entonces esos archivos no solo guardan la historia de la Iglesia, guardan la historia del miedo, de la maravilla y de la interpretación de lo desconocido. Hay algo casi irónico en esto. Cuanto más disciplinada y cauta se vuelve una institución, más misteriosos parecen sus silencios. Cuando el Vaticano dice poco, la imaginación habla por él. Cuando abre algo, se exige que abra más. Cuando aclara un término, surgen 10 sospechas nuevas. Y eso no ocurre solo por morbo. Ocurre porque el Vaticano habita una posición rarísima en el mundo contemporáneo. Es un sujeto diplomático, un centro religioso,
una monarquía electiva, un archivo viviente, una maquinaria simbólica y una institución que afirma custodiar una verdad trascendente. Si una universidad limita un fondo documental, pensamos en burocracia. Si lo hace el Vaticano, pensamos en revelaciones retenidas. No es justo del todo, pero tampoco es casual. Y hay otro elemento que pesa mucho: el precedente de Fátima. Durante décadas, el llamado Tercer Secreto de Fátima alimentó todo tipo de especulaciones: guerras futuras, apostasía masiva, colapso eclesial, castigos globales, incluso lecturas apocalípticas casi delirantes. Cuando finalmente la Santa Sede publicó en el año 2000 la visión y su interpretación oficial, una parte del mundo católico dijo: asunto resuelto. Otra parte respondió: no nos han contado todo. Da igual cuál de las dos posiciones adoptes, el punto central es otro. Ese episodio demostró cómo un retraso prolongado en la revelación de un contenido religioso puede convertir cualquier documento reservado en un imán de hipótesis. Después de eso, cada cajón no abierto empezó a parecer aún más sospechoso. La paradoja es brillante. Cuanto más intenta la institución administrar el impacto de ciertos materiales, más invita a pensar que en ellos hay algo explosivo. Es el viejo problema de toda reserva informativa. A veces protege, pero también intensifica el mito. Y el mito, una vez instalado, ya no necesita pruebas completas para sobrevivir. Le basta con grietas, con tiempos muertos, con restricciones parciales, con silencios diplomáticos y con la intuición general de que la historia oficial rara vez coincide del todo con la historia total. Ahora bien, sería un error pensar que los grandes enigmas del archivo se reducen a lo sobrenatural o a lo escandaloso. Hay otro nivel todavía más inquietante: el del conocimiento perdido. No porque el Vaticano esconda la fórmula de una energía imposible o mapas para llegar a un continente borrado, sino porque ha sido durante siglos un nodo de recepción de copias, crónicas, correspondencias, observaciones y noticias procedentes de lugares donde mucho se destruyó, se dispersó o se reinterpretó. En ocasiones, un documento conservado en Roma puede ser uno de los pocos testigos de una versión textual desaparecida en otro sitio, de una tradición local tragada por guerras, incendios o saqueos. Eso convierte al archivo en un refugio involuntario de memorias ajenas. Y aquí, la imaginación vuelve a abalanzarse. Si el archivo reunió testimonios de los confines del mundo conocido, ¿podría contener descripciones tempranas de especies no clasificadas entonces? Ruinas hoy perdidas, pueblos casi borrados, fenómenos geológicos interpretados religiosamente, objetos rituales de culturas arrasadas, mapas dibujados por viajeros que no entendían del todo lo que veían pero sí sabían que era extraordinario. La respuesta prudente es: podría contener rastros, menciones, ecos, referencias parciales, y eso ya sería enorme, porque la historia rara vez se cambia con una revelación cinematográfica. Se cambia con una frase en una carta, con una nota al margen, con un inventario olvidado. Por eso muchos investigadores serios sienten una mezcla extraña frente a los archivos del Vaticano. No buscan confirmar una fantasía barata, buscan precisamente lo contrario: el momento en que la realidad documental supera a la ficción. Y eso sucede con frecuencia. A veces un solo expediente prueba que un conflicto doctrinal escondía una rivalidad personal brutal. A veces una correspondencia revela que una decisión aparentemente teológica se tomó bajo presión diplomática. A veces un informe periférico muestra que Roma sabía más de ciertas tragedias de lo que admitió públicamente. Y a veces, lo más perturbador, un documento demuestra que el centro del poder no entendía tanto como creíamos, que también dudaba, improvisaba, temía y reaccionaba tarde. Eso humaniza y también desmitifica. Pero desmitificar no siempre destruye el misterio. A veces lo vuelve más profundo.
Porque el verdadero vértigo no está en descubrir que los archivos esconden dragones. Está en descubrir que detrás de la solemnidad había seres humanos intentando decidir qué debía ser considerado verdad, qué debía esperar, qué podía causar escándalo, qué convenía canonizar, qué había que investigar en silencio y qué era mejor dejar dormido. El misterio no desaparece, cambia de forma, deja de ser monstruo y se convierte en criterio. Y, aún así, hay historias que se resisten a quedar reducidas a criterio. Casos de cuerpos incorruptos examinados con una mezcla de devoción y cautela. Apariciones cuyo lenguaje parecía demasiado preciso para ser simple sugestión. Cartas sobre objetos hallados en tumbas que no encajaban con la iconografía conocida. Informes remitidos desde Asia, África o América, en los que los misioneros describían seres, sonidos o presencias asociadas a paisajes considerados liminales por las poblaciones locales. Nada de esto prueba que el mundo esté lleno de criaturas ocultas en espera de aprobación eclesiástica. Pero sí demuestra algo fascinante. El archivo del Vaticano, si pudiéramos recorrerlo de forma total, sería también un museo textual de todo aquello que la humanidad temió, veneró o no supo nombrar. Y eso nos acerca a una posibilidad particularmente incómoda. Tal vez la inaccesibilidad no responda solo a proteger culpabilidades, reputaciones o decisiones de gobierno. Tal vez también proteja el hecho de que una institución encargada de custodiar certezas pasó siglos tratando con una cantidad abrumadora de ambigüedad. Ambigüedad sobre hechos, personas, visiones, reliquias, testimonios y fenómenos extraños. La imagen pública de una autoridad religiosa exige nitidez, pero los archivos, casi por definición, están hechos de zonas grises. Quizá por eso producen tanta ansiedad cultural, porque intuimos que allí no encontraremos una respuesta simple, sino el registro inmenso de una lucha constante por decidir qué cuenta como verdad. Y esa lucha, seamos sinceros, sigue viva hoy. Solo han cambiado las palabras. Antes se debatía entre milagro, fraude o demonio. Hoy entre dato, interpretación o manipulación. Antes una carta tardaba meses en llegar a Roma. Hoy un rumor da la vuelta al mundo en minutos. Pero la estructura profunda del problema sigue siendo la misma. Cuando algo amenaza con alterar una visión del mundo, las instituciones no reaccionan solo preguntándose si es real. También preguntan qué consecuencias tendría admitirlo. Y en el caso del Vaticano, esa pregunta pesa más que en casi cualquier otro sitio, porque aquí las consecuencias no afectan solo a archivos, académicos o titulares. Afectan a la confianza, a la fe, a la memoria, al prestigio moral y a la narrativa de continuidad. En otras palabras, afectan a la arquitectura invisible que sostiene la autoridad, pero aún no hemos tocado uno de los terrenos donde esa arquitectura se vuelve más frágil y más peligrosa. No el de los milagros, no el de las reliquias, no el de los monstruos reportados por viajeros asombrados, sino el de los hombres concretos que supieron, callaron, negociaron y dejaron rastros escritos mientras el mundo se incendiaba a su alrededor. Y cuando entras en esa zona, los archivos dejan de parecer un misterio medieval y se convierten en algo muchísimo más incómodo. Un tribunal que siempre llega tarde, pero llega. Lo más inquietante de un archivo no es lo que grita, es lo que demuestra en voz baja. Cuando la conversación sobre el Vaticano se vuelve seria, tarde o temprano deja atrás las velas, los pergaminos y las leyendas de pasillos ocultos. Entra en una sala mucho más fría, una sala donde lo importante ya no es si alguien vio una aparición, si existió una reliquia dudosa, o si un misionero exageró al describir criaturas imposibles en tierras lejanas. Lo importante pasa a ser otra cosa. ¿Quién sabía qué? ¿En qué momento lo sabía? ¿Qué hizo con esa información? ¿Y por qué decidió actuar o no actuar?
Ahí es donde los archivos dejan de parecer una catedral del misterio y empiezan a parecer una maquinaria de responsabilidad diferida. Y eso cambia por completo la pregunta inicial, porque ya no estamos preguntando solo por secretos del pasado remoto. Estamos preguntando por documentos capaces de mostrar cómo una de las instituciones más influyentes del planeta reaccionó ante guerras, persecuciones, regímenes totalitarios, limpiezas ideológicas, desapariciones, silencios diplomáticos, abusos internos y crisis morales que no pertenecen a la neblina medieval, sino a un tiempo demasiado cercano como para ser cómodo. De pronto, el archivo ya no es una promesa romántica de revelación histórica. Se convierte en una amenaza concreta para cualquier relato que necesite parecer lineal, digno y coherente. Por eso la apertura progresiva de determinados fondos ha sido observada con tanta intensidad. No porque la gente espere hallar una frase absurda escrita con tinta roja que diga «Aquí está la gran conspiración», sino porque sabe que la verdad histórica suele aparecer de forma mucho más devastadora. Aparece en correspondencias diplomáticas, en notas de audiencia, en informes internos, en cartas de nuncios, en memorandos donde alguien describe una situación intolerable y otro responde con cautela, con ambigüedad o con cálculo. Y entonces ya no hace falta una bomba narrativa. Basta una secuencia de papeles que, puestos uno junto a otro, revelen una estructura de conocimiento y de demora. Ese fue precisamente el motivo por el que la apertura de la documentación relativa al pontificado de Pío XII generó tanto interés internacional. Durante décadas se discutió su conducta frente a la persecución nazi y al exterminio judío. Para unos, fue un diplomático prudente atrapado en un tablero infernal, obligado a actuar entre líneas para no empeorar las cosas. Para otros, fue un pontífice cuyo silencio público resultó moralmente insuficiente ante el crimen más industrializado del siglo. Lo relevante no es elegir aquí una consigna. Lo relevante es comprender por qué esos documentos importan tanto. Importan porque permiten medir la distancia entre la percepción posterior y la información disponible en tiempo real. Permiten ver si el problema fue ignorancia, prudencia, impotencia, estrategia, temor o una mezcla brutal de todo ello. Y cuanto más nos acercamos a estas zonas, más entendemos por qué la inaccesibilidad no es solo un asunto técnico. Abrir archivos de este tipo no significa únicamente entregar materia a los historiadores. Significa poner en circulación juicios potenciales sobre conciencias históricas. Significa permitir que generaciones futuras comparen la magnitud del mal con la intensidad de la respuesta. Y eso, para cualquier institución que haya reclamado autoridad moral, es un examen severísimo. Fíjate en algo esencial. La historia pública siempre simplifica. Necesita rostros claros, decisiones comprensibles, líneas de causa y efecto. Pero los archivos destruyen esa comodidad. Muestran que el poder casi nunca opera bajo una claridad total. Opera entre informes contradictorios, intereses cruzados, lenguajes prudentes, temores a provocar males mayores y una constante tentación de esperar un poco más antes de hablar. Ese esperar un poco más es una de las sustancias más peligrosas de la historia. A veces evita catástrofes, a veces les abre espacio. Y si eso ya resulta perturbador en relación con la Segunda Guerra Mundial, imagina lo que ocurre cuando aplicas el mismo enfoque a otras décadas del siglo XX, dictaduras latinoamericanas, redes diplomáticas durante la Guerra Fría, persecuciones religiosas bajo regímenes comunistas, alianzas complejas con gobiernos autoritarios considerados menos peligrosos que otros enemigos ideológicos, gestión interna de denuncias, protección institucional, conflictos entre justicia civil y disciplina eclesiástica. Cuanto más se acercan los documentos a nosotros, menos parecen reliquias, más parecen un expediente vivo. Ahí es donde el Vaticano se vuelve especialmente incómodo para el imaginario contemporáneo.
porque no es solo una iglesia, es también un actor diplomático, un estado diminuto con alcance simbólico gigantesco, un centro de decisiones donde la moral y la estrategia han tenido que convivir, a veces de forma noble, a veces de forma ambigua y en ocasiones de forma escandalosamente tensa. Y todo eso deja huella documental, no siempre una huella que condene de manera simple, pero sí una huella que complica. La complicación, por cierto, es enemiga del mito fácil. Mucha gente quiere dos respuestas posibles. O el Vaticano es un monstruo de ocultación total, o es una víctima malinterpretada por el morbo moderno. Lo más probable es que la verdad documental, como casi siempre, sea peor para las narrativas absolutas. Habrá casos donde la prudencia evitó males enormes. Habrá otros donde el silencio protegió más a la institución que a las víctimas. Habrá situaciones en las que los responsables actuaron con valentía discreta, y otras en las que la lentitud, la obediencia jerárquica o la obsesión por el escándalo produjeron consecuencias devastadoras. Eso es precisamente lo que convierte a un archivo así en algo tan delicado. No custodia solo culpa o inocencia. Custodia mezclas humanas. Y las mezclas humanas destruyen la comodidad moral. Nos obligan a admitir que las instituciones que predican absolutos operan, en la práctica, dentro de un mundo saturado de incertidumbre, intereses y daños colaterales. Ahora bien, aquí surge un punto todavía más incómodo. No todos los documentos comprometen del mismo modo. Hay materiales cuya apertura afecta a grandes debates históricos, y hay otros cuya sensibilidad es mucho más cercana, casi quirúrgica. Pensemos en expedientes relacionados con procesos disciplinarios, denuncias internas, investigaciones canónicas, correspondencias reservadas entre dicasterios, informes enviados desde diócesis concretas o evaluaciones sobre determinadas personas cuya memoria institucional aún está activa. En estos casos, el problema no es solo historiográfico, también es jurídico, pastoral, reputacional y humano. Un archivo puede contener verdades necesarias y, al mismo tiempo, incluir datos cuya publicación desordenada destrozaría vidas, procesos o contextos de manera injusta. Ese argumento suele usarse para defender la lentitud, y en parte es válido, pero también puede transformarse en una cobertura perfecta para la postergación eterna, porque toda institución sabe invocar la prudencia cuando una revelación amenaza su prestigio. Ahí está el corazón del problema. La misma lógica que puede proteger la verdad de una lectura irresponsable también puede servir para domesticar el momento de su aparición. Y domesticar el momento equivale, muchas veces, a domesticar el impacto. Por eso la cronología importa tanto. No es lo mismo abrir documentos cuando los actores todavía tienen nombre, voz, aliados y capacidad de respuesta, que abrirlos cuando la mayoría ya pertenece a la historia cerrada. La verdad no cambia, pero cambia el ecosistema que la rodea. Una carta leída en caliente puede provocar un terremoto institucional. La misma carta, 50 años después, entra en un seminario universitario, genera tesis doctorales y se convierte en debate académico. Sigue importando, sí, pero ya no muerde igual. Y sin embargo, incluso cuando muerde menos, sigue dejando cicatrices. Porque lo que revelan muchos archivos no es un pecado aislado, sino una cultura de gestión, una manera de pensar, un lenguaje repetido, una prioridad constante. Ahí está el gran peligro. Un caso aislado puede presentarse como excepción. Una cadena de documentos similares a lo largo del tiempo ya sugiere un patrón. Y los patrones son mucho más difíciles de absorber para cualquier institución que quiera seguir viéndose a sí misma como guardiana del bien. Miremos esto desde una escala más amplia. ¿Qué es lo que realmente amenaza a una estructura de autoridad milenaria? No una acusación concreta. Las acusaciones pueden negarse, procesarse, disputarse,
Lo que amenaza de verdad es la evidencia de una lógica sostenida. Si los papeles muestran que durante décadas el reflejo predominante fue proteger la estabilidad institucional antes que afrontar un daño, entonces ya no hablamos de errores individuales. Hablamos de arquitectura moral, y eso es muchísimo más difícil de corregir con discursos. Quizá por eso tanta gente siente que los archivos del Vaticano siguen siendo, en el fondo, inaccesibles. No porque ignore que existen aperturas parciales, reglamentos y salas de consulta. Lo siente porque intuye que el núcleo realmente comprometedor no siempre es un documento espectacular, sino una constelación de documentos modestos que, juntos, revelan una forma de gobernar la verdad. Y esa forma de gobernar la verdad no afecta solo al pasado. Interpela directamente al presente. Pensemos ahora en la propia relación del Vaticano con el concepto de escándalo. Durante siglos, el escándalo no fue entendido solo como una mala noticia pública. Fue visto también como una piedra de tropiezo para la fe de los fieles. Eso generó una lógica interna muy potente. A veces, ocultar o minimizar ciertos hechos parecía justificable para evitar un daño espiritual mayor. El problema, claro, es que esa lógica puede convertirse con facilidad en una trampa, porque al intentar evitar el escándalo, se protege la apariencia de santidad a costa de la verdad. Y cuando la verdad termina emergiendo, el escándalo es doble, por el hecho en sí y por el encubrimiento posterior. Ese mecanismo no es exclusivo de la Iglesia, desde luego. Lo vemos en gobiernos, ejércitos, empresas, universidades, partidos, medios de comunicación. Pero en el Vaticano, la contradicción tiene un voltaje especial, porque aquí la institución no solo administra poder, también administra redención, culpa, confesión, perdón y juicio moral. Cuando una estructura así parece aplicar a sí misma un estándar diferente del que predica al mundo, el daño simbólico es enorme. Y eso explica otra capa del misterio. A veces no se teme tanto lo que los archivos puedan revelar sobre hechos concretos. Se teme lo que puedan revelar sobre el lenguaje con el que esos hechos fueron gestionados. Una nota donde alguien advierte del peligro, otra donde se recomienda discreción, una tercera donde se prioriza evitar ruido público, una cuarta donde se traslada al implicado en vez de enfrentarlo abiertamente. Ninguna de esas piezas, aislada, tiene por qué sonar cinematográfica, pero juntas pueden componer una radiografía aterradora del funcionamiento interno. Hay una imagen que puede ayudar a entenderlo. Imagina una catedral de noche. Desde fuera la ves majestuosa, completa, vertical, casi eterna. Pero si pudieras atravesar sus muros y mirar dentro de las juntas de piedra, descubrirías humedad, grietas reparadas, marcas de incendios antiguos, soportes añadidos con urgencia, soluciones improvisadas para evitar el derrumbe. La catedral sigue en pie, sí, pero ya no la entiendes igual. Los archivos hacen eso con las instituciones. No siempre las destruyen. A veces simplemente muestran el costo oculto de su permanencia. En ese punto, la pregunta ¿por qué siguen inaccesibles? Adquiere un tono nuevo, porque quizá la respuesta más honesta sería siguen siendo inaccesibles, en parte, porque la memoria total de una institución poderosa siempre es más peligrosa para esa institución que cualquier enemigo externo. Un adversario ataca desde fuera. Un archivo corrige desde dentro. Y una corrección interna bien documentada puede ser devastadora precisamente porque no se basa en propaganda, sino en rastros producidos por la propia estructura. Eso nos lleva a una cuestión que suele pasar desapercibida. Los archivos no solo conservan decisiones, conservan también dudas. Y las dudas son fundamentales. Una institución puede sobrevivir a un error declarado, puede incluso convertirlo en lección moral. Lo que le cuesta más sobrevivir es a la evidencia de que entendió parcialmente el problema, vaciló
y eligió un camino insuficiente mientras poseía elementos para hacer más. La vacilación documentada hiere de una forma muy específica, porque muestra que no hubo simple ceguera, hubo conflicto interno, deliberación, tensión y al final, una elección. Y si hubo elección, entonces hay responsabilidad. Pero no confundamos esto con una acusación totalizante. Sería demasiado cómodo imaginar un archivo lleno solo de cobardía. La realidad histórica casi nunca concede ese placer ideológico. En medio de cualquier gran estructura, aparecen personas que actuaron con coraje, redes discretas que salvaron vidas, gestos que no buscaron publicidad, decisiones tomadas bajo riesgo real. Los archivos también pueden mostrar eso, y mostrarlo con fuerza. De hecho, uno de los motivos por los que tantos historiadores desean acceso amplio es precisamente ese, porque sin documentación completa, las caricaturas ocupan el lugar de la historia. Los héroes quedan reducidos a sombras y los culpables se disuelven en la niebla. Abrir, investigar y contextualizar no solo sirve para condenar, también sirve para distinguir. La distinción es una forma de justicia, y por eso duele tanto cuando se retrasa demasiado. Ahora, imagina el efecto acumulativo de todo esto. Una institución que ya carga con siglos de poder, dogma, diplomacia y control del relato. Un público moderno, desconfiado por naturaleza ante cualquier reserva informativa. Escándalos contemporáneos que han mostrado que el problema del silencio no es una paranoia romántica, sino una posibilidad concreta y repetida. Fondos documentales abiertos parcialmente, pero con grandes franjas recientes todavía sometidas a ritmos internos. Un aura simbólica que multiplica cada demora. Con ese cóctel, la inaccesibilidad deja de ser un mero dato administrativo. Se convierte en un signo cultural. Significa, aquí todavía hay memoria en disputa. Y hay algo más. Los archivos del Vaticano no inquietan solo por lo que puedan decir sobre el Vaticano. Inquietan porque nos obligan a mirar una verdad más universal y menos tranquilizadora. Ninguna institución que aspire a durar siglos lo consigue sin administrar cuidadosamente lo que recuerda, cuándo lo recuerda y cómo autoriza a otros a recordarlo. La diferencia está en el estilo. Algunas lo hacen con ministerios, otras con servicios de inteligencia, otras con fundaciones, universidades o tribunales. El Vaticano lo hace con una mezcla extraordinaria de ritual, derecho canónico, historia acumulada y lenguaje moral. Pero en el fondo, participa del mismo drama humano, el control del tiempo narrativo. Y controlar el tiempo narrativo es controlar mucho. Significa decidir cuándo una tragedia pasa de ser noticia a ser historia. Cuando un responsable pasa de ser intocable a ser analizable. Cuando una víctima deja de ser un problema interno para convertirse en conciencia pública. Cuando una omisión puede presentarse como prudencia y cuando ya empieza a aparecer complicidad. Todo eso depende del tiempo. El archivo, en ese sentido, no es un simple depósito del pasado. Es una herramienta de temperatura moral. Por eso resulta tan potente la imagen del archivo como tribunal tardío. No juzga con mazo ni dicta sentencia en voz alta, pero permite que otros, décadas después, vuelvan a examinar lo que se dijo, lo que se supo, lo que se evitó y lo que se enterró bajo fórmulas respetables. Y quizá eso sea lo que más incomoda, no que exista un secreto absoluto, sino que exista un mecanismo que puede convertir el pasado en una prueba contra las autodescripciones del poder. Ahora bien, después de todo esto podría parecer que el enigma vaticano es puramente político y moral, pero aún queda una última capa, más profunda y extrañamente filosófica, porque detrás de cada carpeta reservada, detrás de cada fondo no abierto, detrás de cada cronología administrada, late una pregunta más antigua que el propio Vaticano.
¿Puede una institución custodiar la verdad sin empezar también a administrarla? ¿Y en qué momento custodiarla se transforma en poseerla? Esa pregunta no se resuelve con una llave, ni con una apertura parcial, ni con una declaración elegante. Se resuelve, si acaso, enfrentando algo mucho más difícil: la posibilidad de que el verdadero secreto no sea un documento concreto, sino la manera en que el poder decide qué puede ser sabido y cuándo. Y si eso es cierto, entonces el archivo más inquietante no es el que guarda monstruos o profecías, sino el que revela cómo las sociedades construyen santidad pública mientras negocian, en privado, con la fragilidad humana. Pero todavía no hemos llegado al punto más peligroso de todos. Porque una vez que entiendes que los archivos son, en el fondo, una lucha por el control de la memoria, la pregunta ya no es solo qué ocultan. La pregunta pasa a ser mucho más perturbadora. ¿Qué ocurriría si un día dejara de ser posible controlar ese recuerdo? Y si ese control se rompiera, lo primero que caería no sería un muro de piedra, sería una ilusión, porque durante siglos hemos imaginado el poder como algo vertical: una corona, un trono, una tiara, un sello, una firma, una puerta cerrada. Pero el poder más sofisticado nunca dependió solo de símbolos visibles. Dependió de algo más sutil, de la capacidad de decidir qué versión del pasado circula con autoridad y cuál queda relegada a la sospecha, al margen, a la nota al pie, al testimonio dudoso, al archivo aún no descrito, al expediente cuya lectura deberá esperar otro pontificado, otra generación, otro clima político, otro siglo quizá más dócil. Y cuando entiendes eso, los archivos del Vaticano dejan de parecer un simple depósito histórico. Se convierten en una metáfora total del poder humano, no un poder sobrenatural, no un poder mágico, algo más reconocible, y precisamente por eso, más inquietante: el poder de ordenar la memoria. Por eso, la fascinación mundial con estos archivos nunca ha sido solo religiosa. Hay ateos obsesionados con ellos. Hay novelistas, conspiranoicos, historiadores, diplomáticos retirados, periodistas, teólogos, escépticos profesionales y creyentes fervorosos que proyectan en esos pasillos exactamente la misma pregunta, aunque formulada con palabras distintas: ¿cuánto de lo que sabemos sobre nuestro pasado colectivo es conocimiento libre y cuánto es conocimiento administrado? El Vaticano se vuelve entonces un espejo. Y ese espejo nos incomoda porque no refleja solo a la Iglesia, nos refleja a todos. Míralo fríamente. Toda civilización construye sus zonas nobles y sus sótanos. Toda institución produce un relato luminoso sobre sí misma y al mismo tiempo una retaguardia documental donde sobreviven las vacilaciones, las negociaciones, las derrotas, los errores tácticos, las lealtades incómodas y los momentos en que la nobleza del lenguaje no coincidió del todo con la dureza de los hechos. La diferencia no está en si eso existe o no. La diferencia está en la escala, en la duración y en la carga simbólica. Y en el caso del Vaticano, esas tres dimensiones son descomunales. Escala, porque hablamos de siglos de correspondencia y decisión acumulada. Duración, porque pocas instituciones actuales pueden mirar tan atrás sin perder continuidad. Y carga simbólica, porque aquí no se administra solamente una organización humana, sino una pretensión de continuidad espiritual con 2000 años de historia. Esa combinación vuelve cada silencio más denso, cada demora más interpretable y cada apertura más explosiva. Pero hay algo todavía más interesante. Cuanto más analizas el problema, menos se sostiene la fantasía infantil del gran secreto único. No parece plausible que exista un solo documento absoluto que destruya de un golpe la arquitectura entera del catolicismo. La realidad histórica no suele funcionar así. Lo que sí parece plausible, y mucho, es otra cosa: que existan millares de documentos capaces de desgastar, matizar,
corregir y humanizar brutalmente la imagen pública de esa continuidad. Y eso, para una institución basada también en la fuerza del símbolo, puede ser más desafiante que cualquier revelación cinematográfica. Imagina una montaña. Desde lejos parece sólida, indivisible, eterna. Pero si durante años se extraen muestras microscópicas de su roca, y cada muestra demuestra pequeñas fracturas internas, la montaña no desaparece. Sigue allí. Solo que ahora sabes que no era tan simple, ni tan compacta, ni tan inmune como parecía. Pues bien, los archivos hacen eso con los imperios, con las monarquías, con las repúblicas, con los partidos, con las iglesias y con las dinastías intelectuales. No siempre los aniquilan, a veces los vuelven humanos, y para muchas instituciones, ser vistas como humanas es casi tan difícil de aceptar como ser declaradas culpables. Ahí quizás se esconde el centro del problema. No se teme únicamente la condena, se teme la desidealización, porque una condena puede combatirse. La desidealización, en cambio, se filtra y se queda. No produce siempre un gran escándalo inmediato, produce algo más profundo, altera la textura de la confianza. Y una institución religiosa vive en gran medida de esa textura. Vive de la posibilidad de ser vista no como una organización más, sino como una portadora cualificada de sentido, memoria y trascendencia. Cuando los documentos revelan demasiada densidad de cálculo humano, esa imagen no desaparece necesariamente, pero se transforma. Se vuelve más compleja, más adulta, tal vez incluso más verdadera, aunque también menos cómoda. Y aquí aparece una paradoja bellísima. Quizá los archivos del Vaticano sigan siendo parcialmente inaccesibles, no solo porque contienen información peligrosa, sino porque una apertura total obligaría a la fe a convivir con una dosis mucho mayor de realidad histórica. Y la fe, cuando es sólida, puede hacerlo. Pero las instituciones, que son menos heroicas que la fe de la gente sencilla, suelen temer más ese encuentro. Piénsalo. Una anciana que enciende una vela en silencio no necesita una imagen idealizada de la curia romana del siglo XIX para rezar. Un hombre que se confiesa después de años tampoco depende del perfecto comportamiento diplomático de un pontificado concreto para sentir culpa, alivio o esperanza. La experiencia religiosa real de millones de personas no se sostiene sobre inventarios archivísticos. Y sin embargo, la autoridad institucional sí siente que su legitimidad histórica importa. Ahí reside la tensión. La fe popular puede sobrevivir a verdades incómodas mucho mejor de lo que a veces imagina la burocracia que pretende protegerla. Entonces, ¿por qué ese ritmo lento? Porque la burocracia no solo teme por la fe, teme por el marco, teme por la narrativa de continuidad moral, teme por la interpretación pública, teme por los medios, por las lecturas hostiles, por las simplificaciones ideológicas, por los abogados, por las víctimas, por las diócesis, por los estados, por las congregaciones, por las canonizaciones del futuro, por las reputaciones del pasado y por los conflictos del presente. Teme, en suma, por el ecosistema completo en el que un documento deja de ser papel y se convierte en detonador. Eso explica también por qué la apertura de archivos nunca es un acto puramente técnico. Es una decisión política en el sentido más amplio y más antiguo del término. Política no como partidismo barato, sino como administración de las consecuencias colectivas. Abrir un fondo documental es soltar una corriente. Nadie sabe del todo dónde terminará. Quizá no pase gran cosa. Quizá cambie 10 biografías, 2 tesis doctorales y poco más. O quizá una serie de papeles modestos, leídos en conjunto, reescriba un capítulo entero de la historia moral del siglo XX. Quien abre, sabe eso. Y quien decide no abrir, también lo sabe. A veces se dice que el tiempo cura. En archivos como estos, el tiempo no siempre cura. A veces amortigua.
Y amortiguar no es lo mismo. Un daño moral documentado medio siglo después no produce la misma combustión que el mismo daño revelado en caliente, pero sigue siendo daño. Y aquí conviene decir algo incómodo. La administración del tiempo puede funcionar como una forma sofisticada de defensa, no necesariamente una defensa maliciosa en cada caso, pero sí una defensa real. El calendario se convierte entonces en una herramienta de poder. Eso es especialmente visible cuando pensamos en los periodos todavía demasiado cercanos al presente, porque cuanto más reciente es la documentación, más difícil resulta fingir que todo pertenece a una nebulosa remota. Ya no estamos ante emperadores medievales, cismas lejanos o cartas de reyes muertos hace siglos. Estamos ante un mundo que todavía estructura nuestras discusiones actuales. Abusos, encubrimientos, violencia política, silencio institucional, diplomacia ambigua, luchas internas, relatos oficiales cuidadosamente compuestos. Ahí el archivo deja de ser un museo, pasa a ser una herida con fecha, y, sin embargo, no sería justo terminar solo con un juicio severo. Sería demasiado fácil y además demasiado pobre. Porque hay otra posibilidad que rara vez se admite con suficiente claridad, que una apertura seria, amplia y honesta de los archivos no destruya necesariamente la relevancia espiritual del Vaticano, sino que la obligue a madurar, que la obligue a abandonar cierta dependencia del prestigio blindado y a apoyarse más en la verdad asumida, incluso cuando duele. Suena idealista, sí, pero también es profundamente cristiano, al menos en teoría. Ninguna institución que invoque la verdad debería temer indefinidamente a la documentación. Claro que entre la teoría y la práctica hay un abismo, porque en la práctica abrir significa exponerse a algo muy humano, la pérdida del monopolio interpretativo. Mientras los documentos duermen, la institución conserva la ventaja del marco. Puede explicar, graduar, contextualizar, seleccionar, retrasar. Pero una vez que los materiales entran de verdad en circulación crítica, historiadores, periodistas, juristas, víctimas, creyentes y detractores participan del relato. El monopolio de la voz se fragmenta, y eso, para cualquier centro de poder antiguo, es vertiginoso. Quizá por eso el verdadero miedo no sea al documento, sino a su lectura múltiple. Un documento aislado puede archivarse de nuevo, contestarse, reinterpretarse. Pero cuando miles de ojos diferentes lo leen desde perspectivas distintas, el control disminuye. Aparecen conexiones imprevistas, comparaciones entre fondos, reconstrucciones nuevas, patrones que desde dentro nadie había querido ver, o que prefería llamar excepciones. El archivo abierto deja de ser un tesoro controlado, se vuelve un territorio vivo, y un territorio vivo nunca obedece del todo a quien lo gobernó durante siglos. Hay algo casi poético en eso. Durante mucho tiempo, las grandes instituciones parecían custodiar la eternidad. Hoy, en cambio, les pedimos otra cosa: transparencia suficiente para que la memoria no quede secuestrada. No exigimos perfección retrospectiva. Eso sería absurdo. Ninguna estructura humana la posee. Exigimos algo distinto y quizá más difícil: renunciar al privilegio de administrar eternamente el momento de la verdad. Y aquí, finalmente, la pregunta inicial puede responderse con mayor precisión. ¿Por qué los archivos del Vaticano siguen inaccesibles? Siguen inaccesibles, en parte, porque un archivo así no contiene solo papeles antiguos, contiene ritmos de legitimidad, contiene pruebas potenciales sobre cómo una institución sagrada se comportó cuando tuvo que actuar en un mundo brutalmente humano. Contiene el roce entre ideal y táctica, entre santidad proclamada y supervivencia institucional, entre caridad, prudencia, miedo, cálculo, error y silencio. Contiene también miles de materiales inocentes, sí, y toneladas de burocracia que harían bostezar hasta a un demonio medieval.
Pero entre toda esa masa descansan piezas capaces de cambiar el tono de una época entera. Siguen inaccesibles también, porque abrir no es un gesto neutro. Es exponer la propia memoria a un juicio que ya no puede controlarse completamente. Es aceptar que la posteridad quizá no lea con la misma piedad que la institución leyó sobre sí misma. Es permitir que el pasado abandone la custodia interna y entre en la intemperie del análisis libre. Y la intemperie, por muy saludable que sea para la verdad, nunca ha sido el clima favorito del poder. Siguen inaccesibles, además, porque el Vaticano sabe algo que toda institución longeva aprende tarde o temprano. No hay nada más peligroso que una memoria completa cuando has pasado siglos hablando en nombre de lo eterno. Un gobernante puede admitir errores tácticos. Una empresa puede sobrevivir a un escándalo comercial. Un Estado puede reinventar su relato nacional. Pero una institución que se presenta como custodio moral de almas, sacramentos y verdad revelada, siente cada grieta histórica con una intensidad distinta. No solo arriesga reputación, arriesga simbolismo, y sin embargo, ahí está la ironía final. Tal vez la mayor amenaza para el Vaticano no sea que sus archivos se abran demasiado, sino que sigan abriéndose demasiado lentamente, porque en la era de la sospecha permanente, el silencio ya no protege como antes. A veces amplifica, a veces convierte la prudencia en sombra, la reserva en insinuación y la demora en argumento contra uno mismo. El secreto administrado, cuando se prolonga demasiado, deja de parecer responsabilidad y empieza a parecer miedo. Miedo a la historia, miedo a las víctimas, miedo a la complejidad, miedo a descubrir que la institución sobrevivió no solo por santidad, sino también por maniobra. Miedo a admitir que la verdad, cuando finalmente se abre paso, rara vez lo hace con ceremonia. Lo hace con polvo, con papeles, con notas al margen, con firmas cansadas y con frases burocráticas que, leídas siglos después, suenan más feroces que cualquier profecía. Porque esa es otra gran lección de todo este asunto. El verdadero apocalipsis moderno no suele venir escrito con fuego en el cielo. Viene archivado en cajas, y quizá por eso los archivos del Vaticano fascinan tanto, porque nos recuerdan que la civilización entera está construida sobre recuerdos seleccionados, que lo que llamamos historia suele ser una negociación entre lo ocurrido, lo conservado y lo permitido, que la verdad no solo necesita ser dicha, necesita también sobrevivir al interés de quienes preferirían administrarla, y que al final, los archivos no guardan únicamente el pasado, guardan el nivel de honestidad que una cultura está dispuesta a soportar sobre sí misma. Tal vez nunca exista ese día mítico en que todas las puertas se abran de golpe y una verdad total caiga sobre el mundo como un rayo. La historia real es menos teatral y más insistente. Se abre poco a poco, corrige lentamente, devuelve nombres olvidados, responsabilidades compartidas, cobardías elegantes y valentías silenciosas. Lo hace sin música épica, sin revelaciones perfectas, sin monstruos saliendo de un códice, solo con documentos. Y, sin embargo, pocas cosas son tan capaces de cambiar el mundo como un documento leído en el momento adecuado. Así que la próxima vez que alguien te diga que los archivos del Vaticano son solo una obsesión para conspiranoicos, recuerda esto. Incluso cuando las teorías más extravagantes sean falsas, la pregunta de fondo sigue siendo inmensa. ¿Quién tiene derecho a decidir cuándo el pasado puede hablar? ¿Quién regula la temperatura moral de la memoria? ¿Quién se beneficia cuando la verdad espera? Y sobre todo, ¿qué clase de poder necesita tanto tiempo para explicarse a sí mismo? Tal vez la respuesta no esté en una cámara subterránea, ni en una profecía escondida, ni en un evangelio maldito. Tal vez esté en algo más sobrio y más perturbador,
en la certeza de que toda institución que pretende custodiar la verdad corre siempre la tentación de dosificarla. Y ahí, justamente ahí, el Vaticano deja de ser una excepción pintoresca y se convierte en una advertencia universal, porque al final no hablamos solo de Roma, hablamos de nosotros, de lo que preferimos no mirar, de lo que llamamos prudencia cuando en realidad es miedo, de lo que llamamos orden cuando en realidad es control, y de lo difícil que resulta aceptar que la verdad completa casi nunca llega a tiempo, pero cuando llega, cambia para siempre la forma en que entendemos el silencio. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios cuál crees tú que es la verdadera razón por la que tantos documentos siguen fuera del alcance del público. ¿Protección legítima? ¿Cálculo institucional? ¿Miedo a la historia? ¿O una mezcla de todo? Y si te gustan estos temas donde la historia, el poder y el misterio se cruzan de una forma incómoda, suscríbete, porque aquí no venimos a repetir leyendas vacías, venimos a mirar las grietas detrás de los muros. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces lo más oscuro no es lo que está escondido, sino lo que lleva siglos aprendiendo a esperar.